Ciencia abierta. Hay un dato que siempre me ha parecido increíble. ¿Sabían que los bebés, durante sus primeros meses, son como genios lingüísticos universales? Sí, es una idea que te vuela la cabeza, ¿cierto? Totalmente. Las investigaciones muestran que más o menos hasta los 8 meses pueden distinguir los sonidos de absolutamente todos los idiomas del mundo. De todos. Y fíjate que es más que una simple curiosidad. Lo que realmente nos dice es que hay una ventana biológica, un momento, una oportunidad única en la infancia. Claro, porque después de ese punto el cerebro empieza a especializarse. Es que como si dijera, ok, me voy a enfocar en los sonidos que sí escucho todos los días. En los de su lengua materna. Exacto, como si nacieran con un manojo de llaves y poco a poco se fueran quedando solo con la que abre la puerta de su casa. Y esa idea es el punto de partida perfecto para nuestra conversación de hoy. Vamos a hacer un análisis a fondo sobre cómo y por qué los niños aprenden una segunda lengua con una facilidad que, seamos honestos, a los adultos nos parece casi un superpoder. Así es. Las fuentes que revisamos son una mezcla interesante de materiales educativos, algunos estudios, resúmenes de teorías psicológicas. Y nuestra misión es, destilar de todo esto una respuesta clara. ¿Qué hace tan especial a esta etapa? Exacto. Y más allá de solo poder hablar otro idioma, ¿cómo impacta esto en el desarrollo cognitivo general de un niño? Perfecto. Pues empecemos por el principio, por la máquina que lo hace todo posible, el cerebro. Todos los documentos insisten en un concepto clave, que es la plasticidad cerebral. Claro. Es como si el cerebro de un niño fuera arcilla fresca, increíblemente maleable, mientras que el de un adulto, bueno, el mío a veces se siente como cemento seco. Es una buena analogía. Esa plasticidad significa que el cerebro infantil está creando y fortaleciendo conexiones neuronales a una velocidad vertiginosa. Esto le permite absorber las estructuras y sonidos de un nuevo idioma de una forma mucho más natural, casi por ósmosis. No es como un adulto que tiene que estudiarlo de forma analítica. Y esto está ligado a esa idea de la ventana de oportunidad que mencionabas, ¿no? Las fuentes lo llaman el periodo crítico. Sí, y aquí es donde la biología se pone seria. Este periodo no es para siempre. Las investigaciones lo sitúan aproximadamente desde los 2 años hasta la pubertad. O sea, es una ventana bastante amplia. Lo es, pero tiene un final. Durante esa fase, el cerebro está biológicamente programado para ser una esponja lingüística. Después, no es que sea imposible aprender, claro que no. Pero cuesta más. Mucho más. Esa facilidad innata, esa capacidad de adquirir un acento nativo perfecto, disminuye. El esfuerzo cognitivo que se requiere es muchísimo mayor. Y aquí es donde se pone realmente interesante para mí. Porque los beneficios no son solo poder pedir un café en otro idioma. Las fuentes hablan de un impacto cognitivo profundo. Totalmente. Y uno de los conceptos que más me llamó la atención es el llamado control inhibitorio. Es un punto fundamental. El control inhibitorio es, en esencia, la habilidad de filtrar distracciones y concentrarse en lo que es relevante. Ok. Y los niños bilingües demuestran ser notablemente mejores en esto. Pensemos por qué. Sus cerebros están constantemente haciendo un ejercicio mental. Ah, claro. Si están en un entorno donde se habla español, tienen que seleccionar activamente las palabras en español y al mismo tiempo suprimir el impulso de usar el inglés, y viceversa. Es como tener 2 programas abiertos al mismo tiempo y tener que cambiar de uno a otro sin que se trabe la computadora. Ese acto de cambiar de canal es un entrenamiento constante para los músculos de la atención. Has dado en el clavo. Es un entrenamiento de la función ejecutiva que ocurre de forma natural miles de veces al día. Y esto no es una teoría nueva, ¿eh? No, para nada. De hecho, uno de los materiales menciona un estudio histórico, casi fundacional, de los años 60 en Canadá. Compararon a niños bilingües de inglés y francés con sus compañeros monolingües. ¿Y qué encontraron? Pues los resultados fueron una sorpresa en su momento. Los niños bilingües superaron a los monolingües no solo en tareas de lenguaje, sino en pruebas de resolución de problemas, de pensamiento creativo, de flexibilidad mental. ¡Wow! Ese estudio fue un punto de inflexión. Cambió la percepción del bilingüismo, que antes hasta se veía con algo de recelo, y abrió la puerta a décadas de investigación que confirman esto.
Bien, entonces queda claro que el cerebro infantil está biológicamente preparado. Es el terreno fértil. Pero, ¿qué semillas hay que plantar? ¿Cuáles son las condiciones ideales? Exacto. Y aquí las fuentes hacen una distinción que me parece crucial entre adquisición y aprendizaje. Es la diferencia entre absorber y estudiar. La adquisición es el proceso natural, subconsciente, por el que todos aprendimos nuestra lengua materna. Nadie nos sentó a los 2 años a explicarnos la gramática. Exacto. Simplemente escuchamos, interactuamos y lo absorbimos. El aprendizaje, en cambio, es consciente, es formal. Es el de las reglas y las listas de vocabulario. Lo que buscamos en la infancia es la adquisición. Y para que eso ocurra, los materiales destacan varios pilares. El primero parece el más obvio, pero a la vez el más importante. La interacción social y la exposición constante. Y es vital entender qué significa exposición. No se trata de sentar a un niño frente a una pantalla. Claro. Mir, en los juegos. El idioma tiene que estar ligado a la emoción, a la necesidad de conectar. Lo que nos lleva directamente al segundo pilar, el aprendizaje a través del juego. El juego es, literalmente, el trabajo de un niño. Absolutamente. Cuando el aprendizaje se integra en el juego, el entorno se vuelve relajado, motivador y, sobre todo, seguro. El miedo a cometer errores, que es la gran barrera para los adultos, simplemente no existe ahí. Cierto. Si un niño está jugando y dice, ¿yo quiere más tomato?, nadie lo corrige. El juego sigue, la comunicación se logró y el aprendizaje continúa sin presiones. Y el impacto de esto es medible. Hay un dato en las fuentes que me pareció contundente. Una investigación de la Universidad de Oxford. Sí, la recuerdo. Encontró que el 82% de los niños en programas de inmersión lúdica recordaron y usaron el vocabulario aprendido meses después, sin ninguna práctica formal. Es que el juego crea una conexión emocional con las palabras. Manzana no solo una palabra en una tarjeta, es la manzana que compraron en el mercado de juguete. Esa conexión es un ancla potentísima para la memoria. Todo esto me recuerda a otra idea clave de las fuentes, la teoría del input comprensible de un lingüista, Stephen Krashen. Una de las ideas más influyentes en este campo, sin duda. Suena un poco técnico, pero la idea es súper intuitiva. Krashen postula que para que la adquisición ocurra, el lenguaje al que exponemos al niño debe estar un poquito por encima de su nivel actual. Él lo llama input I+1. I es el nivel actual del niño, y +1 es el siguiente pasito. Usamos gestos, señalamos objetos, usamos imágenes, simplificamos nuestro vocabulario. Básicamente, creamos un andamiaje, una estructura de apoyo para que el niño pueda construir su propio conocimiento. Ok, esto nos da un panorama muy claro de la biología y del entorno. Pero ahora quiero entrar en la parte más densa pero fascinante. Las grandes teorías que intentan explicar el cómo profundo de todo este mecanismo. Sí, el debate entre los gigantes. Piaget, Vygotsky, Chomsky. Exacto. Y entender sus perspectivas es como tener diferentes lentes para mirar el mismo fenómeno. Podemos empezar por la gran pregunta. ¿El aprendizaje del lenguaje empieza dentro de la cabeza del niño o fuera, en el mundo social? Esa es una gran forma de plantearlo. ¿Quién representa la visión desde adentro hacia afuera? Ese sería Jean Piaget, con su enfoque cognitivo. Para Piaget, el pensamiento va primero que el lenguaje. O sea, primero entiendo el concepto y luego le pongo nombre. Precisamente. Un niño no puede nombrar algo hasta que no ha construido la estructura mental para ese concepto. El lenguaje es un reflejo de su etapa de desarrollo. Las fuentes daban un ejemplo muy bueno con la palabra perro. Exacto. Un niño pequeño, al principio, su esquema mental para animal de 4 patas es muy amplio. Así que podría escuchar la palabra dog y usarla para un gato o una oveja. Claro. Con más exposición, su cerebro refina ese esquema mental, hasta que dog se asocia única y exclusivamente con perro. Para Piaget, aprender la palabra es la última pieza de un rompecabezas cognitivo que ya se estaba armando. Entendido. Así que para Piaget es un proceso interno. Pero me cuesta creer que sea tan individual. El lenguaje es, por definición, social. Por supuesto. Y ese es el giro de 180 grados que propone Lev Vygotsky. El enfoque sociocultural. Eso es. Si para Piaget todo empieza dentro,
Para Vygotsky, todo empieza fuera, en la interacción. Él decía que el lenguaje no es un reflejo del pensamiento, sino la herramienta que construye el pensamiento. Ahí es donde entra su famoso concepto de la zona de desarrollo próximo, ¿verdad? Precisamente, la ZDP es esa distancia mágica entre lo que un niño puede hacer solo y lo que puede lograr con la ayuda de alguien más experto. El aprendizaje real ocurre ahí, en esa zona de colaboración. Y la herramienta para cruzar esa zona es el andamiaje de Brunner. Justo, Jerome Brunner le puso nombre a esa ayuda que describía Vygotsky. El andamiaje es el soporte temporal. Son las rueditas de la bicicleta. Me gusta esa analogía. Imagina una niña que sabe decir I like apples. Esa es su capacidad actual. Pero quiere decir que no le gustan. Su maestra, en esa zona de desarrollo próximo, le modela la frase. Ah, you don't like apples. Say it with me. I don't like apples. Le da el modelo. Esa guía a esa simplificación es el andamiaje. Con el tiempo, la niña interioriza la estructura. El andamio se retira y ya puede construir la frase por sí misma. Esto tiene mucho más sentido práctico. Pero espera, si el aprendizaje depende tanto de la interacción social, ¿cómo es posible que todos los niños del mundo en todas las culturas aprendan su lengua materna siguiendo patrones tan similares? Y a una velocidad tan asombrosa. Exacto. Y aquí entra el tercer pensador, Noam Chomsky, que tiene una respuesta radicalmente diferente. Y aquí es donde la conversación se pone realmente buena, porque Chomsky lanza una bomba en medio de este debate. Su enfoque, el innatista, propone que ni Piaget ni Vygotsky tienen la foto completa. ¿Qué dice él? Para Chomsky, el lenguaje no se aprende tanto como se desarrolla, como si fuera un órgano. Su idea central es que nacemos con el hardware para el lenguaje ya instalado. El famoso dispositivo de adquisición del lenguaje, o LAD. Y ese mismo. Chomsky postula que en nuestro cerebro existe una gramática universal innata, un conjunto de reglas estructurales básicas comunes a todos los idiomas humanos. Ok. El LAD es el mecanismo que, al ser expuesto al habla, permite al niño decodificar intuitivamente las reglas específicas del idioma que escucha. Esto explicaría la velocidad y la uniformidad del proceso. Un momento. Pero estas ideas parecen contradictorias. Si tenemos un dispositivo innato, como dice Chomsky, ¿por qué es tan crucial el andamiaje social de Vygotsky? ¿No debería el niño simplemente activar el idioma y ya? Exacto. Y si todo es social, ¿cómo explicamos esa estructura universal que parece existir en todos los idiomas? Esa es la pregunta del millón. Y la conclusión más poderosa de las fuentes no es elegir un ganador, sino ver cómo estas teorías encajan. La mejor forma de verlo es pensar en una computadora. A ver. Chomsky nos describe el hardware. Nacemos con un procesador increíblemente potente y un sistema operativo base, la gramática universal. Está listo para funcionar. Ok, tiene sentido. El hardware biológico. Pero un ordenador, por muy potente que sea, no hace nada sin software. Y ahí es donde entran Vygotsky y Brunner. La interacción social, el juego, la guía. Ese es el software. Son los programas y las aplicaciones que se instalan sobre ese hardware y le permiten funcionar. Y Piaget nos explica por qué no puedes instalar un programa muy avanzado si el procesador, o sea, el desarrollo cognitivo, aún no tiene la capacidad para ejecutarlo. Vaya, esa es una síntesis mucho más clara. Así que no es una contradicción, es una secuencia. Es una colaboración. Necesitas el hardware innato de Chomsky, el software social de Vygotsky para activarlo, y la madurez cognitiva de Piaget para que todo corra sin problemas. Exactamente. Se necesitan todas las piezas. El cerebro viene preparado de fábrica, pero es el entorno social el que le enseña a usar su potencial. Entonces, para ponerlo en limpio, hemos visto que hay una ventaja biológica innegable. Hemos identificado las condiciones ideales para que florezca. Inmersión, interacción, juego. Y ahora entendemos que el proceso se explica por una combinación de factores. Y añadiría un último pilar que mencionan las fuentes y que es crucial. El dominio de la lengua materna es el mejor trampolín para aprender una segunda. Ah, eso es interesante. Las habilidades que un niño desarrolla en su primer idioma, la conciencia de que las palabras son símbolos, cómo se estructuran las frases, no se quedan aisladas, se transfieren.
Este concepto se conoce como conciencia metalingüística. La capacidad de pensar sobre el lenguaje mismo. Eso es, una base sólida en la lengua materna acelera enormemente el aprendizaje de otra. Absolutamente. Lo que nos deja con una última reflexión. Las fuentes distinguen entre el bilingüismo simultáneo, cuando se aprenden dos idiomas desde el nacimiento, y el secuencial, cuando se aprende el segundo después de haber consolidado el primero. Sí, como acabamos de decir, las habilidades de la lengua materna sirven de andamio para la segunda. Esto nos lleva a una pregunta final para seguir pensando. ¿Qué sutiles diferencias cognitivas podría haber a largo plazo entre un cerebro que construye dos sistemas lingüísticos desde cero, a la vez, y uno que edifica un segundo sistema sobre las fundaciones de uno ya establecido? Claro. No se trata de qué camino es mejor, sino de cómo esas dos rutas distintas podrían esculpir las redes neuronales de maneras únicas y fascinantes. Es una idea para seguir explorando.